Que Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias al Señor en esta hermosa noche. Que el Señor nos bendice en este tiempo lindo y hermoso que estamos. Damos gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad una vez más de poder llegar ahí hasta donde usted se encuentra. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque gloria al Señor. Nos ha permitido una vez más, mis hermanos, ahí para los que van a ir conectándose, mis hermanos, damos las gracias al Señor porque Dios es bueno. Vamos a darle oportunidad a algunos que puedan conectarse unos minutitos, ¿verdad? Porque sabemos que se van a conectar ahí. Hemos escogido, hermano, este tiempo para hablar un poquito de lo que es las visiones del futuro, de lo que estamos viendo en este tiempo. Y eso es lo que quiero que ustedes compartan conmigo. Hemos estado analizando un poquito y viendo un poquito lo que es el libro de Daniel, que más o menos, ¿verdad?, nos arroja y nos enseña qué es lo que vamos a vivir en estos últimos tiempos. Y yo quisiera que entráramos en eso para que hemos estado hablando a través de este tiempo difícil que estamos pasando. Hemos estado hablando un poquito, ¿verdad?, de cómo fortalecerse en el Señor y todo, y cómo esconderse en el Señor. Pero también, hermanos, queremos también poner en contexto todo lo que está pasando, que no es algo que no sabemos, es algo que ya Dios sabe, que Dios entiende que iba a pasar y Dios no está fuera del control de todas estas cosas. Así que queremos aprovechar para que nosotros nos animemos y nos fortalezcamos en el Señor, ¿verdad? Para la gloria del Señor, amén. Que Dios nos va a ayudar ahí. Vamos a pedirle ahí a la pastorcita que le baje un poquito, que si no se nos mete aquí. Venga, denos un saludito, pastora. Denos un saludito, venga. Gloria al Señor, aquí está la pastora que nos va a dar un saludito. Venga, venga, no importa, no se preocupe. Denos un saludito ahí a los hermanos mientras algunos se conectan. Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Amén. Que Dios la bendiga, la pastora. Ahí está con nosotros siempre. Estamos unidos ahí en el Señor, siempre confiando en la poderosa mano del Señor. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a empezar, como les dije, un poquito a hablar del libro de Daniel en el capítulo 7. Vamos a empezar a ver los mensajes que el Señor le dio a partir del capítulo 7 de Daniel, que nos habla del final de los tiempos, de todo lo que el Señor, como lo dije, ahí puse las visiones sobre los eventos futuros que vamos a estar viendo. En el capítulo 7, verso 27 nos dice de la siguiente manera: que el rey, oiga, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sabemos que aquí Daniel, la visión que Daniel tiene, corre el velo de los acontecimientos futuros que le esperan al mundo. Aquí hay algo lindo, hermanos, que nosotros vemos a través de esta palabra y vamos a ver, y es que cuando tenemos visiones o revelaciones que recibe una persona, siempre trae inquietud en el corazón de las personas, y esas experiencias tanto son como para el que las recibe como para el que las escucha. Y es que, amado hermano, a veces nosotros pensamos si de verdad Dios hablará a través de visiones y esto, pero bueno, la palabra del Señor nos habla de que, y nos va a enseñar de que realmente Dios habla al hombre a través de sueños. Se le llaman los sueños de noche, ¿verdad? O visiones de noche, más bien, perdón, visiones de noche. Y estas experiencias, amado hermano, son experiencias que Dios le da al hombre, que va a depender su vida de esas experiencias que tienen. Y entonces
A veces también estas cosas, cuando hablamos de visiones, tienen lados negativos si nos vamos al extremo, ¿verdad? Como muchas veces se entiende cuando alguien recibe una revelación de parte de Dios. El problema de esto, más o menos para que usted entienda lo que yo quiero decirle, es que hay gente, hermanos, que cuando se recibe una visión de Dios hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay intervención del hombre también, ¿verdad? Sabemos que Dios habla y Dios se revela, pero también tenemos que entender que el mismo Dios que da la visión es el mismo Dios que da la interpretación, y a veces el problema se da cuando la interpretación es viciada por el ser humano, porque sabemos que lamentablemente eso es lo que pasa. La realidad es que Dios es un Dios que habla, hermanos, es un Dios que habla el corazón del hombre y se revela el corazón del hombre, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que sea Dios el que confirme lo que Él ha revelado o lo que Él está haciendo. Y eso es lo lindo que vamos a ver a través de la palabra. Por eso no nos podemos ir al extremo de que no creemos en las visiones o irnos al extremo de que solo vivimos de visiones, porque usted conoce los dos tipos de personas. La persona que no cree en las visiones de Dios se hace que ya no cree nada, y está la otra persona que solo vive por puras visiones, ¿verdad? Y entonces queremos ver ese balance que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la visión? Es anunciar los futuros gloriosos del reino de Dios dentro de no mucho tiempo. Lo lindo es que el Señor revela lo que Él va a hacer a sus siervos para que nosotros estemos preparados. Hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin preparación. Su pueblo tiene que estar preparado. El que conoce la palabra de Dios y lee la Biblia y vive la palabra de Dios, sabe que este tiempo iba a llegar, sabe que esto se ha venido predicando, se ha venido anunciando a través de los años. Los siervos de Dios que amamos la palabra, porque le digo, amamos, son muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que no han doblado sus rodillas a los Baales, gente que ha mantenido la palabra y que se han ido por la senda del Señor, y eso es maravilloso. Por eso esto es para que nosotros conozcamos. Comienzo leyéndole del verso 1 al verso 8, vea lo que nos dice del mismo capítulo 7. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio en visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito, y esto es lo que vio. Vea qué lindo lo que nos dice la palabra. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes que soplaban en todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una de diferente a la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso, se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre sus dientes, y una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias, y se parecía a un leopardo, tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una 4ª bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos debajo de sus pies. Y era diferente a las demás bestias, tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca
que presumía con arrogancia. Esto es en la Nueva Traducción El Viviente. Aquí vemos una terrible visión de las 4 bestias que vio Daniel. El profeta se refiere a esta experiencia, hermano, como un sueño o unas visiones. De manera que es lo que nos indica a través de esto, mis hermanos, es que no solamente fue un solo sueño, sino que se trataba de una serie de visiones subsecuentes. Debió de haber tenido unos 68 años de edad al recibir esta visión. Daniel escribió lo que había visto en la posteridad. Gracias a eso tenemos este relato que vemos a través de esta palabra, que en primer lugar Daniel narra que él vio el mar agitarse por los 4 vientos del cielo. Aquí el mar representa al mundo gentil, hermanos. El viento representa el caos o el desorden, fuerza que cambió eminentemente en aquel momento. Así que hay una cosa muy especial, ¿verdad?, a través de esta palabra, que posiblemente, hermanos, de una vez les digo que posiblemente vamos a verla en 2 tractos, porque es bastante extensa esta visión que Daniel tuvo. No sé si me dará tiempo, ¿verdad?, de terminarla hoy, pero quiero que le quede a usted muy claro. Entonces tenemos claro que al hablar de mar, ¿verdad?, cuando vemos este tipo de ilustraciones que encontramos a través de la palabra, sabemos que son cosas a las cuales Dios se dirige para que el ser humano en ese momento lo pudiera entender, ¿verdad?, de la manera, pero que la realidad es que ahí vamos a ver cómo la visión nos define el Señor, que el Señor no nos deja nada. El Señor, hay algo lindo, hermano, que yo quiero que usted entienda de esto. Lo lindo de esto es que Dios siempre le habla al ser humano a lo que el ser humano entiende. Usted ha visto y hemos recibido visiones de Dios, y casi siempre Dios nos habla al nivel de conocimiento o de entendimiento que nosotros tenemos. O sea, Dios se revela a lo particular, a lo que usted entiende, a lo que usted comprende, que usted le pueda tener claro. Por eso usted ve que Jesús usaba mucho hablarle a Israel de la siembra, de la cosecha, de este tipo de cosas que para Israel era el pan de cada día, para Israel era entendible. Y eso es lo lindo de la palabra del Señor, que Dios siempre nos va a hablar para que nosotros lo entendamos. Aquí la palabra viento viene de una traducción aramea que lo que nos dice o se traduce es por espíritus o por ángeles. Este viento no era un viento provocado por una tempestad, ¿verdad?, sino que era un viento provocado por ángeles que se están manifestando en medio de ese momento, que fueron enviados por Dios para cumplir aquella visión y para que nosotros como seres humanos pudiéramos entenderla. Dios usa a los ángeles para manifestarse en medio de la tierra, y esta es una realidad que nosotros tenemos que tener clara. Lo encontramos en el capítulo 3 de Daniel, y en el capítulo 6 vemos cómo Dios siempre ha usado a través de los tiempos, porque los ángeles son seres puestos a la disposición del Señor para cumplir sus propósitos. Y aquí vemos cómo el Señor envía a esos ángeles a cumplir el propósito. Ahora, Daniel nos habla de que ese mar estaba agitado, y que sabemos que la realidad es que el mar eran gentiles, que el viento, ¿verdad?, era provocado por ángeles. O sea que el asunto era un asunto fuerte, que aquellas distintas bestias suben de aquel mar agitado, que lo que nos habla es que va a producir caos. Caos es lo que surge en medio de esto, y que son reinos que van a manifestar su furia, característica de las bestias. Hermanos, nosotros tenemos que saber a través de los tiempos, la humanidad tiene que saber que casi siempre los gobiernos, los reinos son déspotas. Nunca vamos a poder esperar nada bueno. Muy pocas veces los gobiernos, los reinos pueden, hermano, verdaderamente hacerlo por los pueblos. Casi siempre ellos están, por eso es que el Señor habla y los compara con bestias. Cuando hablamos de esto, de bestias, hermano, mayormente el enfoque siempre es
que no hay amor de por medio, que el instinto es perjudicar, es hacer las cosas a su favor, no lo piensan y la realidad es que es una realidad que nosotros tenemos que tener claro. Por eso nosotros no nos podemos asustar por las cosas que pasan y por las cosas que vienen y por todo lo que se da en medio de los tiempos, porque casi siempre el ser humano, en el afán del poder, la avaricia, la codicia del ser humano, siempre lo ha llevado a hacer cosas que, hermano, no tienen sentido, no tienen corazón, no tienen, hermano, nada de por medio. O sea que los reinos, los gobiernos casi siempre en fin de lograr sus objetivos no les importa cuántas personas se vayan a llevar de por medio, cuánto tenga que sufrir los pueblos, porque la realidad es que cada quien está detrás de sus propios intereses y eso es algo que a nosotros nos tiene que quedar claro. Por eso nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. No podemos, mis amados hermanos, confiar en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Por eso, hermano, esto es tremendo y esto nos enseña y nos ubica a nosotros a entender que estos son tiempos difíciles. La palabra bestia también viene de una palabra aramea que simboliza reino o imperio, que nos indica Daniel capítulo 7, verso 17, que lo vamos a leer más adelante. Aquí el profeta nos habla de esas 4 bestias que son reyes que se levantarán de la tierra, de manera que junto a esta descripción estaremos viendo qué simbolizaban estos 4 reyes, ¿verdad? O reinos que se levantaban. Lo primero que nos habla ahí Daniel en el capítulo 7, verso 4, es que nos describe, dice que la bestia es un león con alas de águila, al que le fueron quitadas las alas y se puso en pie como hombre, indicando el profeta que el león, oiga, tenía corazón de hombre. Para Daniel, hermanos, esto era muy bien conocido, porque los leones alados simbolizaban, era un símbolo nacional de Babilonia que duró durante los años 605 antes de Cristo y 539 antes de Cristo. Así que la simbología que Daniel ve en ese momento, por eso les dije al comienzo que Dios se revela según lo que la persona entiende en el momento. Y para Daniel, que conocía el reino babilonio, sabía que ese era un símbolo del reino babilonio. Y entonces al decir que al león las alas, tenía alas, se habla de agilidad, de velocidad. Y al arrancarle las alas, lo que da a entender era que el avance se iba a detener de aquel reino. Que era un reino que avanzó como un león con alas, ¿verdad? Pero cuando se le quitan las alas, y lo que se está hablando es que ese reino, ¿verdad?, iba a detener su avance y termina caminando, después de 4 patas se endereza y camina como hombre erguido de 2 patas, que implica la humanización del corazón del hombre, hablando de la compasión que mostró Nabucodonosor en los últimos días que estuvo sobre la tierra, o como rey. Lo habla el capítulo 4 de Daniel. Así que nosotros vemos ahí que nos habla del reino babilónico, que fue uno de los reinos que se levantó en aquel entonces, que avanzó, pero cuando se le quitaron las alas. Qué lindo, hermanos, porque vea usted cómo vamos entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y cómo Dios permite que las cosas avancen y que las cosas, pero llega un momento en que Dios dice: hasta aquí se terminó esta temporada o este tiempo, porque hay tiempos. Por eso la misma escritura nos dice que para todo hay tiempo, hay un tiempo para todo, y eso es lo lindo para los hijos y las hijas de Dios, que tenemos que tener en cuenta que Dios tiene tiempos para todas las cosas y que tenemos que estar confiados porque los tiempos están en las manos y en el control del Señor. La segunda bestia que nos habla en el capítulo 7, verso 5, nos dice que era un oso alzado de un costado más que del otro y que tenía 3 costillas, ¿verdad?, metidas en su boca. Y esto nos habla que se le da orden que se levante y que devore mucha carne.
El oso es un animal tremendamente fuerte, fiero. Representaba la fuerza y lo feroz al imperio media persa, que fue del 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. Aquí cuando la Biblia nos dice, en esta visión, las 3 costillas en su boca, representa los 3 imperios que le precedieron a este reino medio persa, que era el de Egipto, Asiria y Babilonia, reinos que fueron conquistados por los medios persas, que Babilonia, Lidia y Egipto, el orden de levantarse a devorar mucha carne, se la da Dios, implicando que Dios tiene el control de los eventos y de la historia. Qué linda es la palabra del Señor, hermanos. Qué lindo es saber que Dios tiene el control, que Dios está bajo el control. Si usted está confiando en Dios, Dios tiene el control. Dios es el que hace que las cosas pasen, ¿verdad? O permite que las cosas pasen para cumplir sus propósitos, que son maravillosos. Así que ahí vemos al Señor dando la orden de que aquello tiene que terminar. La tercera bestia que nos habla el verso 6, que Daniel dice que es un leopardo con 4 alas de ave, con 4 cabezas, al que se le dieron dominio y poder para conquistar. Este leopardo es un animal veloz, sigiloso, que puede correr hasta 70 kilómetros por hora. Las 4 alas que se le da de ave tenía el animal representa la velocidad exagerada, y las 4 cabezas representan dominio, liderato. El hecho de ser 4 cabezas habla de división. Así que nosotros vemos este reino que se levanta con mayor poder, con mayor fuerza, ¿verdad? Hablando de ese animal sigiloso, veloz, al darle alas, ¿verdad? Lo que se habla es que se le da un poder para que avance y crezca. Esta tercera bestia representa al imperio de Grecia, bajo Alejandro Magno, que fue del 330 al 323 antes de Cristo, y es conocido como Alejandro el Grande, que conquistó el imperio medo-persa. Solo 4 años el imperio griego dominó, hermano, todo aquello. Las 4 alas, las cabezas representan además la división de aquel imperio, que después de la muerte de Alejandro se conocieron como los generales. Era un reino que se había unido y tenía generales, se había expandido y habían, habían trabajado de manera que habían delegado poder. Uno era Casandro, el otro era Lisimaco, el otro Seleuco y el otro Ptolomeo, que fueron esos 4 generales que hicieron que aquello fuera una conquista. A veces cuando uno ve estas cosas, hermano, en la palabra de Dios, en la estrategia, que son estrategas para la guerra, se da uno cuenta cómo la iglesia muchas veces tiene que poner en obra estas cosas, porque imagínense, este reino avanzó y creció. ¿Por qué? Porque se delegó liderato, se puso gente a trabajar, se puso generales en diferentes lugares, y de ahí es donde viene el crecimiento, el avance. ¿Qué tal que los pastores, las iglesias, aprendiéramos a entender que entre más deleguemos a líderes, gente pongamos a trabajar en la obra de Dios, más la obra de Dios va a avanzar? Que entendamos que este reino no es nuestro, es el reino del Señor, y que necesitamos, por eso, como el Señor nos dijo, preparar discípulos para que la obra crezca. Hoy más que nunca necesitamos delegar sobre el pueblo del Señor labores, generales de Dios, ponerlos en los diferentes lugares para que avancen, para que crezcan, como le pasó a este gobierno y a este reino. Hay principios, hermano, que encontramos en la palabra de Dios que nos pueden servir para el principio espiritual en lo que es el avance de la obra del Señor. Así que esto es maravilloso si lo aprendemos a usar de buena manera. Así que la cuarta bestia que ve Daniel era muy distinta en el verso 7 a las 3 anteriores. Vea qué tremendo. Esta dice que era espantosa, era un terrible aspecto.
extremadamente fuerte. La bestia tenía dientes grandes, dice, que devoraban y desmenuzaban, mis amados hermanos, todo lo que venía a su paso, pisoteaba con sus patas. Esta bestia que ve Daniel, dice además que tenía 10 cuernos en su cabeza y que daba un aspecto temible y era horrendo. Oiga, qué tremendo, hermano, lo que encontramos nosotros. ¿Quién era esta bestia? La Biblia nos enseña o nos habla la historia también que representaba el reino o el imperio romano, cuya influencia se extendió hasta el año 168 antes de Cristo y se fue hasta el 476 después de Cristo. Así que esta terminó un periodo y siguió el otro periodo, el antes y el después de Cristo. Dice que estos 10 cuernos en la cabeza eran bestias que se entiende que son reinos y gobiernos futuros, descendientes o relacionados con el imperio temible. Así que nosotros vamos entendiendo a través de esta palabra cómo todo se venía gestando y se viene gestando. Vea qué lindo. ¿Por qué, hermano, escogí este libro? Porque este libro nos habla para que usted conozca cómo nuestro Dios controla los tiempos y controla todo, y todo ha sido establecido por Él para que hoy usted y yo podamos, a través de la palabra, no nos agarre las cosas, hermano, fuera de base. Tenemos que, por eso es que el Señor nos ha mandado como hijos de Dios a escudriñar la Escritura. El creyente tiene que estar en un constante estudio de la palabra de Dios para que cuando las cosas vengan no lo agarren por sorpresa. Por eso el Señor, hermano, es imperativo que nosotros leamos la palabra de Dios. Es necesario. Es, amado hermano, necesario que usted tenga tiempo con la palabra y tiempo de oración para que Dios se revele a través de la palabra, y lo que usted no entiende, Dios se lo puede enseñar a través de su palabra. Así que esto es tremendo, hermano. Así que Daniel dice que, oiga, nota que este cuerno, el cuerno pequeño, ¿verdad? Perdón, quedé aquí. Dice que observa la cabeza que tenía, perdón, vamos a ver aquí, por aquí fue donde quedé. Bueno, los 10 cuernos que salen de la cabeza, que era una bestia temible. Esta bestia, nos habla aquí la palabra del Señor, que esta bestia no es como la otra, es un engendro con algo no natural, ¿verdad? Lo que implica que es un plan satánico, amado hermano. Oiga, qué tremendo. Para el tiempo final, para estos tiempos, Daniel fija su vista en que en la cabeza terrible de aquella bestia que está descrita y que observa que entre los 10 cuernos surge un cuerno pequeño, ¿verdad? Que al salir se arranca 3 cuernos ya existentes. Ahí vemos, hermanos, cómo nosotros vemos a través de esta palabra, cómo los reinos se van derrocando uno a otro, y con tal de alcanzar poder y con tal de alcanzar sus propósitos, no le importa que se tenga que arrancar a quien se tenga que arrancar. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Aunque es una realidad que estamos en un tiempo de pandemia y de todo el asunto, pero mis amados hermanos, como siempre en la vida, hay, como dicen por ahí, hay mano peluda detrás de todas estas cosas, porque lo vemos a través de la palabra, hermano. Lo vemos que el hombre, con tal de alcanzar lo que ellos quieren, siempre al buscar poder, no importa si tengo que arrancar a quien tenga que arrancar, a quitar a quien tenga que quitar, lo vamos a quitar, pero vamos a lograr alcanzar las metas o lo propuesto. Por eso nosotros en este tiempo más que nunca, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque el hombre siempre, con tal de alcanzar lo que se propone, no le importa cuántos tengan que quedar atrás, no les importa cuántos tengan que caer, cuántos tenga que derribar, con tal de alcanzar sus propósitos. Así que aquí lo vemos claro a través de la palabra del Señor. Daniel nota que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca
que hablaba grandes cosas. Este cuerno es símbolo llamado el anticristo, quien se conoce como el cuerno pequeño, mis hermanos. Los 3 cuernos arrancados podrían ser reinos que el anticristo asimilaría en su futuro reino, hermano, o en el reino futuro. Así que la Biblia nos dice aquí que el hecho es que este cuerno tuviese ojos y boca, que hablara, es un símbolo de dominio y de dictadura. La Biblia, Dios habla hoy, traduce las palabras que habla cosas grandes como que habla mucha arrogancia. Con mucha arrogancia es lo que nos da a entender la palabra del Señor, y es lo que hoy nosotros vemos, hermano. Esto que se está moviendo en estos últimos tiempos, el espíritu del anticristo se ve en los gobiernos, se ven en los reinos y se ve en todo lado. La arrogancia siempre está marcada por el plan del anticristo. ¿Dónde nace la arrogancia? En el corazón de Satanás. Satanás siempre va a sembrar en los que son suyos arrogancia. Siempre va a sembrar en los que son suyos este tipo de cosas en el corazón. El anticristo viene como lo que hoy en día usted lo está viendo, con dominio, con dictadura, hermano, es lo que hoy nosotros estamos viendo moverse en esta tierra. Lo que estamos viendo, quieren someter a la humanidad en este tiempo. Los hombres quieren, amados hermanos, forjar dictaduras donde no dejan al ser humano con sus libertades. Hoy en día, hermano, las libertades de todos los seres humanos están siendo atropelladas bajo las famosas libertades y derechos humanos de hoy en día, que de derechos no tiene nada. Pero es la realidad en la que estamos viviendo, pero es el plan que se viene gestando. Ya todo esto tiene nombre, mis amados hermanos, y es el nombre que el anticristo está levantando y está trabajando, que lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo, porque aunque no se ha manifestado, pero ya su operación de su reino está trabajando en estos tiempos y lo estamos viendo. Usted ve hoy en día los gobernantes de estos tiempos están llenos, mis amados hermanos, de orgullo, de que aquí se hace lo que yo quiera, no escuchan a nadie, no escuchan recomendaciones, no escuchan al ser humano, no escuchan al pueblo, no escuchan a nadie, porque para ellos entienden todo y ellos lo saben todo. Hay que tener mucho cuidado con estos tiempos que estamos viviendo, hermano, porque son los tiempos que nos enseñan la palabra del Señor. Vea qué lindo lo que nos dice el verso 9 al verso 12, que nos lleva al otro punto, al anciano de días, a la destrucción de la cuarta bestia. Porque, mis amados hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Aleluya, Dios tiene el control. Él es el poderoso de Israel. En Él hemos confiado y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Vea lo que nos dice el verso 9 al verso 12. Y observé mientras, colocaban unos tronos en su lugar. El anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con sus ruedas en las llantas. Oiga, qué tremendo. Ardiente con ruedas en llamas. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron en pie para servirle, y entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Oiga, qué lindo lo que nos enseña la palabra del Señor. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño, que seguía mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Y las otras 3 bestias se les quitaron la autoridad, pero se les dio permiso de seguir una vida un poco más. Vea qué tremendo. Aquí nosotros vemos al anciano de días y la destrucción de la cuarta bestia. Aquí en estos versículos vemos cómo cambia la perspectiva, cómo suele suceder las narraciones apocalípticas.
¿verdad? Ahora Daniel comienza a describir cosas que ve ya no en la tierra, sino en el cielo. Se traslada la visión. Por eso recuerda que le hablé que fue una visión un sueño a través de varias visiones que Daniel recibe en este sueño maravilloso. Y entonces dice que lo primero que describe el profeta es un anciano de día sentado en su trono, vestido de vestiduras blancas, que es símbolo de Dios, juez de todo el universo. Qué lindo, hermano. Ahí está el Señor, siempre pendiente, siempre juzgando la tierra con justicia, con poder, siempre interviniendo en medio de la tierra con justicia y con poder. Eso es la confianza del pueblo de Dios. Los hijos de Dios, mis amados hermanos, estamos confiados que el juez justo está sentado en su trono y que es el juez del universo, porque el universo le pertenece a nuestro Dios. Así que nos habla de ese trono que está ardiendo, de esas ruedas, de ese río de fuego, que nos habla, amado hermano, de millones de servidores, aleluya, a la disposición del anciano de días. Y en este momento de la visión, los libros dice que fueron abiertos, mis amados hermanos. Así que el tribunal, gloria al Señor, como los tribunales, se presenta la evidencia, amado hermano, inculpatoria. Alabado sea el nombre del Señor, porque así es. Nuestro Señor, amado hermano, todo lo tiene apuntado. Aleluya. Dios todo lo tiene apuntado. Nadie se va a escapar, porque todo lo malo que el hombre haga sobre esta tierra, hablando de los reinos, de los gobernantes de esta tierra, Dios tiene apuntado todo eso. Y un día los libros del Señor se abrirán, como también para recompensar a aquellos que se han entregado al Señor. Serán juzgados los malos, pero también serán bendecidos los que vivimos para la gloria y honra de su nombre. Alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo me gozo, hermano, en esta palabra, porque sé que esta palabra nos está hablando a nuestro corazón. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Esta nueva visión de Daniel cambia a la tierra donde el cuerno pequeño continúa hablando con arrogancia. Oiga, y se dice que fue destruido por Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano, porque la arrogancia tarde que temprano recibe su paga. Aleluya. Cuando los hombres cierran sus oídos a la humildad, a la sencillez, al consejo, tarde que temprano van a ser juzgados. Van a ser, amado hermano, van a recibir lo que se merecen. Así que la cuarta bestia terrible fue destruida, pero las anteriores se les concedió vivir por un tiempo sin el dominio que tuvieron una vez. Esto significa que es la influencia que hemos tenido por muchos años de los babilonios, los medos persas, los griegos, que continúan a través de la historia. Oiga, no necesariamente siendo gobiernos reales, pero sí teniendo, gracias, hermana, perdón ahí, porque esto está bueno, gloria al Señor. Estos gobiernos, mis amados hermanos, ya no como gobiernos, sino influencia en la cultura, como las artes, la música, la política y la religión. Quiero que usted haga un paréntesis aquí conmigo. Hoy en día estos gobiernos, estos reinos, tienen mucha influencia que se ha metido hoy en día en las artes y en muchas cosas buenas e importantes, pero que también han contaminado mucho las cosas que tienen que ver con el Señor. Hoy hay mucha contaminación en la religión de esta influencia mayormente babilónica, costumbres que están metidas hoy en muchas iglesias que se dicen ser iglesias del Señor, pero que están más regidas por gobiernos y por influencias del pasado, que tienen que ver mucho con idolatría
y con muchas cosas que no le agradan al Señor, que se han metido. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque aquí la palabra del Señor, yo sé que estos gobiernos anteriores, que aquí la misma palabra lo dice, que manejan mucha influencia, han traído muchas cosas buenas, porque no podemos decir que no, pero también han traído muchas cosas que no son del Señor y que están influenciando grandemente, pero que todo esto es parte del plan de Dios para el cumplimiento de su palabra. Así que, hermanos, no nos asustemos por estas cosas, más bien agarrémonos de la mano del Señor. Por eso es que la iglesia tiene que estar orando, hermano, tiene que estar leyendo la palabra de Dios, porque hay cosas que están metidas que no son de Dios. Y la iglesia tiene que conocerlas, la iglesia tiene que entenderlas, pero eso solo a través de la revelación del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas, y a través, mis amados hermanos, de la bendición de la palabra del Señor y de la oración, que es donde Dios, nosotros, amados hermanos, le oramos al Señor y el Señor nos contesta a través de su palabra. Eso es lo lindo de la oración. Ahí es donde se da la relación con Dios, a través de la oración y de la palabra, porque oramos a Dios y Dios se revela o nos ilumina a través de su palabra. Qué lindo es la palabra del Señor. Así que esto es maravilloso, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que usted, mi amado hermano, o yo estemos más trabajando cosas culturales de otros tiempos y de otros reinos que no tiene nada que ver con el reino de Dios, que usted lo sabe, que es lo que está pasando hoy en día en tanta apostasía que se ha levantado en medio de estos tiempos. Que Dios nos ayude y nos enseñe su palabra cada día más. Verso 13 y verso 14, el reino del Hijo del Hombre. Vea qué lindo. Aquí el Señor interviene, porque el Señor siempre va a meter su mano poderosa en medio de todas estas situaciones. Dice el 13, y mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo del hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano al anciano y lo llevaron ante su presencia, y se le dio autoridad y honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación, lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Alabado sea el nombre del Señor, porque estamos del lado del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos con el que va a vencer, con el victorioso, con el vencedor, con el que nos da la victoria, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. ¿Puede usted glorificar al Señor ahí donde usted se encuentra, mi hermano y mi hermana que está oyendo esta palabra? Aquí vemos el reino del Hijo del Hombre. Daniel vuelve su mirada nuevamente, ¿a dónde? Al cielo, donde ¿qué? Aparece un personaje descrito como el Hijo del Hombre que viene en las nubes. ¿Quién es el anciano de días que le dio dominio, gloria de su reino y las naciones? Indicando el dominio que será eterno, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que su reino es eterno. Qué lindo, hermano. Por eso nosotros no nos asustamos por lo que está pasando, porque estos reinos tienen que caer. Estos reinos se tienen que terminar, mi hermano. Si a usted le están diciendo que las cosas se van a poner mejor, lo están engañando. Esto no se va a poner mejor. Se va a poner mejor para los hijos y las hijas de Dios, porque su rey viene en las nubes. Aleluya. Su rey está pronto para aparecer. Pero el reino de las tinieblas, el reino de esta tierra, tiene que caer. Va a terminarse, porque el Señor ha dado la orden que tiene una terminación. El reino de las tinieblas, desde que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, el reino de las tinieblas
está cayendo y caerá, mis amados hermanos, porque la gloria, el poder y el honor han sido entregados al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Aquí en esta visión Daniel describe el quinto reino, 4 descritos como bestias salvajes, pero el quinto es el reino del Dios del cielo, el santo y el eterno. Este reino se establecerá después de la segunda venida de Cristo a la tierra, que es un futuro cercano. Se acerca la venida del Señor, mis hermanos. ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Nosotros estamos sintiendo los tiempos. Conoced de la higuera, conoced de los tiempos, los hijos de Dios. Estamos conociendo los tiempos que se acerca, aleluya, la venida del Señor a esta tierra, y no estamos, amado hermano, gloria al Señor, perdiendo el tiempo, amado hermano, quejándonos por lo que está pasando en esta tierra. Por eso los hijos de Dios no pueden tener su corazón abrazado a esta tierra. Por eso la Biblia nos dice que somos peregrinos en esta tierra, que tenemos que estar viviendo, amado hermano, en esta tierra, pero siempre nuestra confianza, nuestra esperanza y todo lo nuestro tiene que estar allá arriba en el reino de los cielos, como dijo Jesús. Aleluya, que nuestros tesoros no estén en esta tierra. Pobrecitos los que están y han querido hacer reinos en esta tierra, porque se les ha ido el gozo, se les está acabando el gozo. Pero a los hijos de Dios no se nos acaba el gozo, porque el gozo más bien está aumentando, porque estamos, amado hermano, acercándonos, aleluya, al encuentro con nuestro Rey y Salvador Jesucristo, aleluya, que está pronto a establecer su reino justo, amado hermano. Por eso ya no aparece una quinta bestia, porque ya este reino no es un reino déspota, no es un reino, amado hermano, aleluya, de esos, sino que es un reino de amor, un reino de paz, de gozo, como dice Apocalipsis, mis amados hermanos, que es un reino donde todo será color de rosa. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá desánimo ni desaliento, porque el Rey de Gloria consolará a sus siervos y a sus siervas por una eternidad. Alabanzas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, qué linda es la palabra de Dios. Yo no sé si usted se emociona, pero yo me emociono con la palabra del Rey de Gloria, amado hermano. Vea lo que nos dice el verso 15 al 18. Para ir terminando esta primera parte, porque este tema es un tema muy lindo, muy extenso, que nos va a hablar de todas estas maravillas. Por eso no se pierda la otra parte, que posiblemente la vamos a tener el domingo, porque vamos a estar sacándole a esta palabra maravillosa. Vea lo que nos dice el verso 15 al 18. Yo, Daniel, la explicación de la visión, porque todo lo que Dios enseña, Dios, amado hermano, lo va a dejar claro. Todo lo que Dios nos revela lo va a dejar claro. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto, y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaba en pie junto al trono y le pregunté lo que significaba esto, y entonces me explicó así. Oiga, qué lindo. Estas 4 bestias enormes representan 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final del reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Qué linda es la palabra del Señor, mis amados hermanos, que nos enseña que no es en vano vivir para Dios, que no es en vano servir al Señor, digan lo que digan de nosotros en esta tierra, no importa lo que digan de usted como hijo e hija de Dios, mis amados hermanos, debemos de estar, amados hermanos, contentos. Aquí Daniel estaba turbado por semejante visión, pero como todo hermano, Dios siempre viene a traer
consuelo, fortaleza, esperanza al corazón de su pueblo, al corazón de su iglesia, a los hijos, a las hijas de Dios, que tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas. La respuesta de Daniel, amado hermano, es dada, oiga, indicándole, Daniel estaba turbado, pero qué lindo, amado hermano, porque Daniel pide la interpretación y el Señor manda un ángel que le asista a Daniel, porque Dios siempre tiene la respuesta para nuestra vida, para todo lo que Él nos habla y nos da y nos ilumina y nos trae al corazón. Dios tiene respuesta para todo. Dios tiene respuesta en este tiempo para tu vida. Dios tiene fortaleza. Dios tiene, amado hermano, consuelo. Dios tiene protección en estos tiempos para los hijos de Dios. La respuesta, amado hermano, de esta revelación dice que son reinos o gobiernos, que los hombres en el marco de la historia, pero que al final los días de los reinos pasarán a manos del Dios santo y de los santos por la eternidad. Qué lindo, hermano, qué lindo, qué lindo. Por eso el pueblo de Dios está feliz y contento porque se acerca el Salvador, el que es pueblo de Dios. Ahorita está contento, mi hermano, no está triste. Triste está el que ha puesto su esperanza en este mundo, amado hermano, en este reino. Pero el que ha puesto su confianza en Dios está contento, mis amados hermanos, porque vienen tiempos lindos para el pueblo de Dios que está esperando ese reino eterno que está por asomarse, amado hermano. Así que es enviado la interpretación celestial para Daniel, que viene de una palabra aramea, que es una explicación de lo que ha visto. En esta ocasión, hermano, se le da mucha importancia, literalmente, pero lo que realmente importa es el significado para nosotros hoy. Qué lindo, porque la interpretación tiene, amado hermano, una explicación. Esto tiene una explicación, amado hermano, literal, gloria al Señor, pero también nos enseña algo muy lindo y un dato interesante que no se nos puede dejar ir y reflexionar es que Daniel, oiga, y es donde vamos, lo que comencé diciéndole, Daniel, mis amados hermanos, aleluya, no interpretó lo que había visto, gloria al Señor, sino que, amado hermano, en esta ocasión le pidió al Señor que le diera la interpretación de lo que había visto para no errar en el propósito. Si es Dios que da el sueño o la visión, entonces Él, solo Él, debe dar la explicación. Hermano, a veces yo lo voy a hacer realista, mis hermanos, y quiero cerrar este tiempo de la palabra con esto muy importante, que le quede a usted en el corazón. Si a usted Dios le ha hablado a través de sueños, está bien pedir una guía, un acompañamiento espiritual al pastor, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que usted le tenga confianza. Pero si Dios fue que te dio el sueño, Dios te puede dar la explicación, hermano. Usted puede pedirle a Dios que Dios le hable. Si Dios se revela a tu vida, Dios te puede decir por qué se reveló a tu vida. Ahora, qué lo lindo, hermano, que aquí vemos un hombre que es sincero de corazón y cuando ve la visión, aquella visión lo turba, pero él no se queda ahí, sino que va y se arrima y pide la interpretación, la explicación, como siempre lo hacía y era costumbre de Daniel, que no quería hablar algo que no era de Dios. Hoy en este tiempo, lamentablemente, hermano, estamos oyendo mucha gente dándole interpretaciones a cosas que no vienen de Dios, cosas que no son de Dios, hermano, porque no se cumplen, porque no tienen sentido, porque no están alineadas
al propósito de Dios, amados hermanos, al propósito de Dios. Mis amados hermanos, hoy uno oye, perdóneme hermano que le diga esto, pero no puedo quedarme con esto. Hoy uno oye frases humanizadas, hermano, diciendo que si alguien se levanta contra ti, Dios te va a bendecir más para que el otro se ponga celoso. Olvídese, hermano, Dios no se presta para esos juegos. Esos son juegos que no tienen nada que ver con la escritura, que no se alinean a la palabra de Dios. Dios no está para hacer lo que yo quiera o lo que usted quiera, mi hermano. Dios tiene un propósito, un plan trazado como arquitecto, amado hermano. Por eso Pablo lo dice, como arquitecto desde el principio. Él fue el que diseñó los planos y nadie los puede cambiar. Nadie puede desviar a Dios de lo que se ha propuesto él mismo. Dice que cuando él se propone hacer algo, lo va a hacer y nadie lo puede, mis amados hermanos, sacar de ahí. Así que mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con andar diciendo Dios me dijo o así dice el Señor, porque si el Señor no fue el que dijo, nos vamos a ver en problemas con Dios, vamos a tener problemas con el Señor. Así que mis amados hermanos, este es un tiempo lindo para confiar, para creer en el Señor, para quitar nuestra mirada de las cosas de esta tierra, para vivir basados. ¿Por qué mucha gente hoy está desesperada y angustiada? Porque han quitado la mirada del Señor, porque han quitado la mirada de las cosas de arriba. Y esto que estamos viviendo, mis amados hermanos, está en la voluntad permisiva de Dios, para que muchos vuelvan su mirada al Señor, para que muchos vuelvan su mirada al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque muchos venían dedicándose a otra cosa, poniendo su mirada y su esperanza en las cosas de la tierra. Y hoy Dios está sacudiendo para que muchos entiendan que no podemos poner nuestra esperanza en las cosas de esta tierra. Y hermano, no quiere decir que vamos a vivir desprovistos, no. Vamos a vivir como tenemos que vivir, como peregrinos, haciendo lo que tenemos que hacer, pero siempre confiando y esperanzados en lo eterno y en lo verdadero. Padre, gracias por esta noche maravillosa que tú nos das esta palabra para tu pueblo. Yo te pido que tú, Señor, vuelvas el corazón de tu iglesia, el corazón de tu pueblo, a las cosas eternas, a las cosas verdaderas, a las cosas que vienen de parte tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno y porque tú eres grande. Bendice a tu iglesia, fortalécela, fortalece a tu pueblo en medio de este tiempo. Trae esperanza sobre los corazones, sobre las mentes. Trae, Señor, fortaleza sobre tu pueblo y que podamos confiar en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene dominio eterno sobre todas las cosas. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este hermoso tiempo.